Olis, hoy estás en otro escenario, Hola Olga, sí, en la cocina, pero ahorita me muevo para que el público no vea mi nevera. pero la nevera está nice. Sí, sí, linda. ¿Cómo va? Bien, ya acá se conecta el resto. Yo voy a moderar la charla de hoy a lo largo de toda la ¿Quieres charla. volver a presentar otra vez? Dime. ¿La quieres presentar otra vez? ¿Quieres presentarla? La va a presentar Carla y después me va a pasar la palabra a mí. Yo voy a como moderar la entrevista. Bueno. Entonces yo hago lo mismo de siempre, me quedo acá en silencio, le hago las mismas recomendaciones, no olvide mencionar a la Filbo en casa, a Corferias y a la cámara, y el resto, Sí, todo bien. sí, Entonces, y listo. lo que hago es pasarte las preguntas cuando me las vaya pasando. Hoy quién maneja esto? ¿Corferias o la Filbo? Filbo. Filbo, bueno, entonces ahorita no debe demorar a entrar Aurelio o Cata. Ella me pasa las preguntas a mí y yo te las paso a ti. Dale, perfecto. Entonces creo que así sería. Y estamos ya todos cuape, Bueno, perfecto. caballero. Entonces nos vemos ahorita en un par de minutos. Listo, gracias Olga. Laura, ¿cómo estás? Ahí veo que llegaste. Hola, ¿cómo estás, Olga? Hola Laura. Sigo sin cámara, pero puedo verlos. Vale. ¿Ustedes ¿Ahí me escuchan bien ustedes? Sí. Listo. Vale, perfecto. Sí, pero tu imagen se me traba. No sé ¿La si es, imagen? si es mi internet o el tuyo. A ver, con Carla. Carla, hola. Am, Sí, tú podrías activar tu camarita un momento a ver si todos nos vemos las caras y no se traba nada. yo estoy Sí. conectada por cable. Entonces, hola Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. Sí, Yo a Nicolás lo veo bien y a Laura también la veo bien. Yo no tengo cámara, Carla, así que no me puedes ver, pero puedes oír mi dulce voz. Sí, pero a los dos con cámara los veo perfecto. listo. Muy bien, yo también. No demora en entrar, no sé quién maneja hoy, si Catalina o Aureli, para que nos manden al live. Y ya, yo creo que ya, esto ya lo sabemos manejar los tres perfectamente. Carla y Laura, quedamos que Nicolás va a presentar el evento, ¿sí? ¿Vale? Mencionando la Filbo en Casa, Corferia, de todos los países nórdicos, Ujú. y luego habla Carla y luego Laura. Perfecto. Es Un así, momento. ¿verdad, Nico? Nico, ¿lo presentas tú? Es que me habías dicho que lo presentaba yo, no sé. No, por eso, ¿El tú evento? presentas el comienzo. Ya, yo presento el evento, doy Sí, las palabras de bienvenida. Ok, exacto. Y me listo. pasas la palabra a mí. Carlilla, entonces no se le olvide, Filbo en Casa, Ujú. Corferias y Cámara Colombiana del Libro. Sí, súper. Listo. Eso es. Y luego ustedes como que hacen la entrevista, y al final yo hago las preguntas de la audiencia, si hay preguntas. Dale. Ah, ¿tú las haces? Ok, pero yo no tengo tu... O una de las chicas tiene tu WhatsApp para mandártelas. No, se los puedo dar. No sé si sea muy complicado que Nicolás lo... No creo que sí, porque Nicolás va a estar en la entrevista, ¿no? Mm, pero, La otra pues, vez lo hicimos. yo creo que las puedo hacer. eh, sí, las puedo hacer de una, pues no sé, lo vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué es más fácil? Mm, No sé, me las mandaste, pero siento que esta vez puede que estés ocupado. Porque ¿cómo va a funcionar? Todo va a ser una La entrevista. vez pasada yo se las mandé a Nico Ujú. Y Nico me las reenvió a mí. y se las mandó a usted, pero es que esta vez, pero yo no creo que haya problema, Nicolás maneja perfectamente esta cosa. Tampoco creo que haya problema que se las siga mandando a Nicolás y Nicolás se las mande a Carla, ¿o sí? sí. Ah, Carla, Como hagamos tú una quieras. cosa. Yo hago las preguntas al final y más bien tú das como un cierre. Listo, perfecto, súper. ¿Listo? Ah, perfecto. Listo. Entonces quedamos así, esperemos y ya arrancamos. Igual en el inicio, si quieres, le digo a la gente que al final va a haber un espacio de preguntas para que la gente se ponga al Sí, frente y pregunte, ¿no? buena idea. Sí, 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 que hagan Parece preguntas genial. ahí en Facebook. Ahí todos corriendo. Súper. Listo. Ya nos vemos, vamos a hacer. Y aquí estoy, Coape. Bueno. ¿Se va a transmitir desde el canal de Filbo o desde Corferias para ponerlo en... Desde Filbo. Ok.
Voy a poner entonces en las redes de la embajada. Laura, yo quería añadirle una pregunta al cuestionario de Dale, Nicolás. pronto. Dime. Después de la primera pregunta de la parte 1, Sí. ahí hablar de pronto un poquito de preguntarte cómo de pronto contarle al público pues yo lo puedo hacer y como introducir la pregunta y te la hago, contarle al público un poquito como que gran parte de la obra de Hans Christian Andersen son a su vez adaptaciones de cuentos tradicionales, medievales, etcétera. Pues de hecho eso lo tengo contemplado sobre todo en la Sí. pregunta 2. Listo. Hablo un poco de eso, de cómo, o sea, de cómo fue la infancia de Andersen en términos de qué escuchó, qué leía, Sí. para a partir de ahí cuál fue como ese sello bajo el cual creó. Y lo que hago es diferenciar entre otros recopiladores como los hermanos Grimm o Charles Perrault, Súper. que entonces muestro la diferencia que tuvo Andersen frente a ellos, pero mostrando que viene como de la cultura popular también nórdica. Excelente. Y digamos que ese tema yo lo pensaba era como para preguntarte a ti si de pronto el proceso de adaptación, por estar tú adaptando, pues no solo a un autor, sino a un autor que también fue adaptador, si eso te dio como más libertad creativa a la hora de Mira adaptarlo. que esa pregunta me parece chévere para el final. Entonces, después de la sexta, que es cómo fue el proceso, yo cuento un poco qué decisiones tuve en cuenta, digamos, o qué factores tuve en cuenta para decidir esa edición. Y ahí puede ser esa pregunta que me parece chévere, ya como esa segunda parte de la pregunta, Oh, para hola. que Llegó definamos ya desde José, ahí. perdón, te interrumpo, Laura. ¿Ya llegó José? ¿Eso parece? Sí, porque veo que estamos por Corferias y debe ser José el que está ahí, pero por ahora no nos oye. Pero ya como nosotros lo tenemos todo cubapés, José nos dará la salida y listo. ¿Vale? Listo. Me voy a mover de mi cocina para que la gente no vea mi nevera. La nevera. Hoy me moví de mi estudio en mi cuarto porque el internet la otra vez fue un poco no tan bueno. Vamos a ver si funciona mejor. ¿Viste, Laura, que el evento de hace 2 días ya tiene como 3.000 reproducciones? ¿De verdad? Sí, ¡Ay, qué bueno! sí, sí, sí. Ay, Lo muy bueno que quede colgado. chévere. Yo lo pude ver ya ahí, ya después. Y es mucho lo que pasa detrás de cámaras, lo que se ve. Ay, Dios mío, eso Ay, sí muy es muy chévere, muy chistoso. chévere. Pero sí, es que acá con gente tan incumplida como la colombiana, creo que esa es la ventaja de algo por internet y que quede colgado. Ay, sí. A mí me queda, ayer estuve viendo la charla no recuerdo el nombre del editor, pero la charla de Pipi Calzas Largas. Sí, 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 Súper sí. bonita, súper, Sí. súper linda. Ay, pero me queda mucho el sinsabor de no poder hacer en físico esas actividades para niños. Mm, Ojalá en algún momento se pueda abrir ese espacio para conectar con los pequeñitos. sí, Rarísimo, ¿no? Como mm, sentir como que estás interactuando con una pantalla y ni idea si la gente está Y conectada. Porque además tú estás, o sea, tú no estás viendo el live en Facebook, entonces no estás viendo las preguntas ni nada, no estás viendo claro, es que nada. uno no, ya cuando vi, porque el día que con Nicolás hicimos la prueba, listo, funcionó, y uno dice, ay, sí, funciona como Meet y como lo otro, ¿no? Normal. Pero ya aquí no era el resto de gente que se conecta, es como, ay, no, ¿dónde están? Total. Sí, sí, sí. Pero bueno, habrá momento para conectar con los chiquitos, como con actividades alrededor de.
¿Cómo les ha ido con el resto de eventos? Muy bien, muy bien. Ha habido una buena convocatoria. Creo que todos han salido muy bien y los temas estuvieron variados. Entonces creo que logramos como el objetivo de mostrar un poquito de todo lo que había en nuestra programación, pues que era obviamente mucho más amplia, pero se vio como una muestra de todo lo que iba a haber en la feria física. Ay, chévere, chévere a poder haber podido recuperar toda esa parte del trabajo. ¿Y los invitados internacionales sí se van a unir, sí van como a extender la programación con ellos? Eso lo estamos todavía mirando porque lo ideal era tener traducción simultánea, ¿no? Claro. Entonces ya encontré una empresa que tiene como la plataforma para hacer interpretación simultánea durante el streaming en vivo. Es súper buena y la gente tiene la opción como de oír el idioma original, oírlo con traducción y es súper Ujú. profesional, a mí me encantó. Entonces, pues yo creo que ya Sí, es viable, muy sí. factible. ¡Qué Sí, emoción! Muy chévere. sí, eso fue como nuestro, porque, digamos, otra opción era tener como traducción consecutiva, ¿no? Que la persona para, el otro le traduce, pero eso es muy aburridor, la Uno verdad. se desconecta mucho. Sí, eso es muy aburridor. Y uno de público se alcanza a desconectar mientras para y para la persona también, cuando uno está respondiendo, como que lo tranquen para traducir y es complejo. Este es el primer libro de la editorial, ¿verdad? Este sí, el primero de la editorial. Voy Hola, a buenas usar un poquito tardes. también al principio. Hola, buenas tardes. Hola Nicolás, hola Laura, Carla, ¿cómo están? Hola. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Aquí estoy con quién, ¿con Juli o con Juana? De la cámara, ¿quién está? ¿Tú sabes, Nicolás? Olga. Olga estaba por ahí, ¿Olga? Ah, ok. Hola, Olgi. pero, pero no te reconozco la voz, lo siento. ¿Quién es? Catalina, Ah, hola, Cata. ¿cómo están? Y ya les voy a ir dando, ¿ya están listos, preparados? Sí, creo que sí. Sí. Mm. Entonces, yo les aviso cuando salgamos al aire. ¿Empiezas tú, Nicolás, o va a hablar Olga? Va a empezar Carla y después Carla me pasa la palabra a mí. Ya estoy con ustedes. ¿Listo? Nico, tú presentas a Laura, ¿verdad? O sea, yo te paso la palabra a ti y tú la presentas. Sí, sí, sí. Al aire. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo evento de la Filbo en Casa, la gran serpiente de mar, homenaje a Hans Christian Andersen. Mi nombre es Carla Montoya, yo hago parte del equipo de comunicaciones de la Embajada de Dinamarca en Colombia y soy la encargada de nuestra participación en la Filbo. En nombre de los países nórdicos, les extendemos un enorme agradecimiento a quienes nos acompañan hoy desde sus casas. También agradecemos a la Filbo, a la Cámara Colombiana del Libro y a Corferias por unir esfuerzos para permitir que estemos aquí. Desde la semana pasada, la programación de la Filbo en Casa ha tocado diversos temas que le competen a la cultura, a los valores y a las tradiciones nórdicas, con ejemplos de los 5 países que los representan. Y hoy tengo el gusto de abrir este espacio dedicado a hablar de la literatura infantil danesa, que se hizo famosa gracias al personaje icónico que sin duda marcó la infancia de muchos de nosotros. Hans Christian Andersen dejó un legado literario muy importante que hasta el día de hoy nos acompaña y eventos como estos son necesarios para que sus historias y su legado
trascienda a nuevas generaciones. Dicho esto, les doy la palabra a Nicolás Barbosa, que es el punto focal de las embajadas nórdicas en la participación de Filbo. De nuevo, muchas gracias por estar conectados, disfruten esta innovadora versión de la Filbo en casa y recuerden que unos minutos antes de terminar este evento tenemos un espacio de preguntas para que piensen qué quieren preguntarle a Laura y poder resolverlo más adelante. Muchas gracias. Carla, muchas gracias. Mi nombre es Nicolás Barbosa. Como dijo Carla, soy el enlace de las embajadas nórdicas en Colombia para Filbo. Y hoy nos complace mucho presentar a Laura Martínez. Laura es diseñadora industrial, es profesora, pero la razón por la que está hoy aquí con nosotros y la razón por la cual hace parte de nuestra programación Piensa Nórdico, de las embajadas nórdicas, es que ella también es editora y es cofundadora de Octópoda Studio. Octópoda Studio es un proyecto editorial independiente. Laura, además de editora y cofundadora de este proyecto, es autora del libro Octópoda y la serpiente que persigue su cola. Este es el primer título que este proyecto editorial publica y consiste en la adaptación libre de un cuento que es pues, poco conocido del autor danés Hans Christian Andersen. El cuento original se llama La gran serpiente de mar. Así que hoy pues hablaremos con Laura sobre cómo fue el proceso de adaptación de esta obra, por qué escoger a un autor infantil y un autor danés del siglo XIX para darle vida a su proyecto editorial. Y también vamos a conversar sobre qué rol o qué responsabilidades le atañen al editor a la hora de adaptar un texto. Entonces, le doy la bienvenida a Laura y quisiera comenzar pues preguntándole o pidiéndole que nos cuente de qué se trata este proyecto editorial de Octópoda y por qué darle inicio a este proyecto con una adaptación de un autor danés. Hola Laura, bienvenida. Bueno, hola Nicolás, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a la Embajada de Dinamarca, a la Cámara Colombiana del Libro, a Filbo, a Corferias por permitirnos estar conectados con nuestro público desde Filbo en casa. Bueno, el proyecto de la editorial, digamos que esa pregunta involucra varios elementos. El proyecto de la editorial es una editorial justamente independiente y autogestionada, es decir, es un proyecto individual que implica recorrer todas esas etapas de lo que define hacer o crear un proyecto editorial de manera independiente, totalmente gestionada pues por mí y el equipo que voy construyendo a medida que iré haciendo cada una de las obras. He buscado cuál es el foco bajo el cual lanzo la editorial. Es ese foco de divulgación, más que todo de exploración del mundo de la divulgación científica, tecnológica, artística, cultural. Aunque hay un debate muy grande también en cuanto a cómo ese género se considera un género dentro de la literatura infantil, el de la divulgación del conocimiento aterrizado en lenguaje para niños, pues digamos que mi foco con la editorial es justamente empezar ese camino de exploración para acercarme a ese género desde las diferentes posibilidades que tienen los textos para enfocarse a este tipo pues, de contenidos. El proyecto nace de un origen de formación de editores que aunque en Colombia es un poco incipiente, está ahora sobre todo a cargo de colectivos artísticos como Volcán Ediciones, que fue justamente quien dio digamos, el primer empujón justamente para este proyecto, con un taller de producción editorial que tienen ellos muy bonito, en donde lo que hacen es justamente fomentar esas nuevas producciones de nuevos autores y de nuevos editores. Entonces, apoyan este tipo de proyectos. Ese fue el origen que dio, aunque tuvo inicios en mi cabeza hace varios años, ya hace unos 6 años más o menos,
pero digamos que el detonante sí fueron estos colectivos artísticos que empiezan a ser, creo, un actor importante dentro de esa cadena del libro. Em, y bueno, ¿por qué adaptación? Em, Porque de alguna manera mi experiencia como pues en la cadena del libro justamente se ha tratado de hacer adaptaciones, traducciones, obras derivadas, y casualmente ahora les contaré un poco más en detalle más adelante, pero casualmente Dinamarca ha empezado a ser un elemento que se ha repetido a lo largo de mi historia con el libro. Entonces, justamente una de las primeras producciones que hice como editora, digamos, empírica, de alguna manera, fue un proyecto de un autor danés, de un profesor, de un ingeniero industrial. Yo soy, como mencionaba Carla y Nicolás, yo soy diseñadora industrial de formación, entonces llegó a mis manos ese libro que fue editado por la Universidad del Bosque y aquí se los voy a mostrar. Y justamente también el ejercicio que se hizo fue traducir esta obra de una obra en inglés, pero el título original es de un autor danés que se llama Skilte Jalve, y él lo que hizo fue diseñar un proceso sistemático para diseñar objetos industriales o productos industriales. Entonces, este fue el primer ejercicio que se hizo de traducción y de reedición de un libro y bueno, justamente fue de un autor danés. Entonces, digamos que parte de mi ejercicio y mi cercanía con los libros ha sido el interés de recuperar esas joyas perdidas pues la vida me ha ido como poniendo. Y pues también un poco de mis recursos. Yo he tenido como experiencia profesional y trabajo académico en universidad y no he explorado honestamente ese lado de escritura creativa mía. Siempre he tenido muy arraigado digamos, la lógica del texto, del libro de texto y de esa producción más, más formal o académica. Y pues de alguna manera la traducción, la adaptación y el tener ese ejercicio y ese acercamiento a los libros desde analizarlo y entender una obra ya existente para darle la vuelta o para crear algo más, pues es justamente un elemento que ayuda a entender el libro como algo muy robusto. Nicolás, no te estoy escuchando, perdóname, no sé si todos están escuchando. Ahí ya. Estaba diciendo que este autor que tú escoges para darle vida a tu proyecto editorial, que es Hans Christian Andersen, para de pronto las personas del público que no lo conocen aún, pues él hace parte de una tradición muy importante de autores europeos que en el siglo XIX deciden readaptar literatura muy tradicional de sus respectivos países y digamos que son autores que están muy ligados como al inicio también de los estados-nación de Europa en el siglo XIX. Y Hans Christian Andersen por eso es tan importante en la identidad danesa, porque pues recopila un montón de cuentos tradicionales y narrativas orales. ¿Por qué en particular tú llegas a este autor? ¿Por qué él y no otro autor de toda esta tradición europea de escritores que están recopilando un montón de folclore y de cuentos nacionales? Bueno, justamente, digamos que el primer motivo grande es lo que mencionaba Carla en un principio. Creo que Hans Christian Andersen marcó la generación de muchos, de pronto a través de Disney, para algunos, a través de esas recopilaciones justamente de obras de cultura popular nórdica y europea que nos han llegado de mano de otros autores, entre esos Christian Andersen. Entonces, digamos que yo
desde pequeña sí lo tenía en mi radar, pero cuando ya empecé, este proyecto tuvo origen como ejercicio académico de una maestría hace 6, 7 años, como les comentaba. El alcance era plantear una obra y como era de crear la editorial y este ejercicio de entender los textos también, el alcance fue muy limitado a poder escoger una obra, diseñar una portada, pero digamos que ahí empecé en el momento de decidir cuál iba a ser mi primer texto, empecé a sopesar pues esos recursos que yo tenía pues, desde mi trayectoria profesional, pero empecé a recuperar eso que en mi infancia había marcado. Y pues hubo un elemento adicional y es entender a Hans Christian Andersen como un actor que además de haber hecho lo que hizo con su obra, sigue siendo un hito cada tiempo en términos de mostrarnos qué es o cuáles están siendo esas obras nuevas, esos autores, esos escritores o esos ilustradores nuevos a través del premio Hans Christian Andersen. Entonces, para mí eso marcó un hito también y digamos que ayudó mucho en el momento de la decisión, el ver cómo a través de ese premio, más bien como el legado de Andersen se ha venido también o ha venido inspirando nuevas creaciones a través de ese premio bianual y pues que además se da en un espacio súper importante para la literatura infantil, como es la Feria Internacional de Literatura Infantil de Bolonia. Entonces, ese fue un elemento que ya me hizo prender el bombillo alrededor de Hans Christian Andersen. Digamos que ya averiguando un poco más sobre él, mi inclinación siempre ha sido, como les mencioné, recoger esas joyas, pero porque también he tenido mucho el interés en conocer otras culturas, en conocer la cultura popular de muchos sitios, en reconocer cuáles son esas historias que esconden las ciudades, que esconden esas tradiciones que nos hacen ser identidad o que nos dan identidad de ciudad, de individuos también. Entonces, ahí empecé a hablar, a entender un poco más sobre esos recopiladores, como tú mencionabas, de la cultura popular europea y en especial de la cultura popular nórdica, que son pues, sobre todo los que nos han llegado a nosotros. Pero bueno, pues sí, hay autores como recopiladores también, como los hermanos Grimm o Charles Perrault, que han sido determinantes para la infancia, yo creo que de cada uno de nosotros, porque nos han marcado con historias muy, pues que recordamos totalmente y siempre. Entonces, lo que empecé a entender de Andersen frente a estos otros recopiladores es que él, a través de sus vivencias de infancia, digamos que sí tuvo como base toda esta recopilación de cultura popular, porque lo que dicen muchos biógrafos del autor es que la vida con su mamá, que fue muy compleja, dicen que creció en un manicomio, porque su mamá estaba interna gran parte del tiempo, pero lo que pasaba alrededor de esa relación con la mamá era que oía a las compañeras de su mamá y a su mamá y en las charlas, justamente hablando de esos cuentos populares que venían pasando alrededor de Europa y que circulaban desde esa tradición oral, digamos. Entonces, eso efectivamente alimentó mucho de las herramientas creativas que tuvo Andersen, pero también con ese gusto que le inculcó la familia paterna, su abuela y su papá, empezó a crear sus obras propias. Entonces, de hecho, lo que dicen muchos de estos biógrafos es que se considera a Christian Andersen dentro de este grupo de recopiladores, pero que en realidad son muy pocas las obras que digamos, no son originales del autor. Entonces,
creo que él ahí marcó también un hito en definir o en diferenciarse frente a los recopiladores de pues de su época también, los contemporáneos. Hubo otro elemento que me llamó la atención y es justamente el interés que tuvo Andersen en integrar de alguna manera muchos elementos de la creación, digamos, del teatro, la actuación. Todo el tiempo lo movió la actuación, pero además circulaba y era una época en la que circular entre una expresión creativa y otra también era muy, muy común para los artistas. Em, pero fue esa cercanía con la dramaturgia, entonces muchas de sus obras tienen esa mezcla entre lo narrativo, lo poético, pero además tienen muchos diálogos que hacen parte de ese elemento. Entonces me pareció muy rico ver que eran textos, yo personalmente en cuanto a los cuentos como género no tengo mucha afinidad, pero me gustó mucho ver cómo estos textos de Andersen se enriquecen y juegan mucho o saltan mucho de un lado a otro y lo sabe mezclar de una manera muy, muy especial para poder llegar ahí. Y vi también que digamos que justamente en esa lógica de ir integrando su vida, pues había muchos elementos en las obras más conocidas del autor que reflejaban ahí en su vida. Entonces, eso me llevó a a otra reflexión y es el tipo de cercanía que tenemos con estas obras adaptadas, que normalmente vienen de Disney, y es este lado fantasioso, fantástico, más bien, que nos han vendido. Y tuve un acercamiento en ese momento con Andersen muy diferente en términos de entender que que empezó a poner un sello también diferencial en la literatura infantil cuando empieza a crear estas obras para niños que de alguna manera tienen un lenguaje complejo y una construcción también desde lo poético, desde lo narrativo un poquito más complejo, pero que no están, y pues tampoco las lleva a a la infantilización. Entonces, creo que para mí ya empezó a ser un elemento pues, diferencial. Y ahí encontré justamente, pues digamos, esta obra que es este cuento que es La Gran Serpiente Marina, que además habla de temas que no hablan normalmente las obras que hemos conocido, que nos han vendido como, como clásicos de estos autores recopiladores. Entonces, la historia de esta obra, La Gran Serpiente de Mar, gira en torno a la tecnología, un poco, aunque tiene muchos otros matices, pero gira en torno a ese hito que hoy empieza a ser de hecho mucho más relevante, pero ha marcado la historia de nuestras comunicaciones, que son los cables submarinos que nos facilitan pues la comunicación que tenemos y sobre todo en este momento de que estamos viviendo histórico todos, que estamos conectados por internet, pues creo que eso hizo que descubriera un mundo que no me hubiera imaginado si uno parte del hito tradicional que tiene Andersen de la Sirenita de Disney, que puede ser lo que marca la historia de muchos o la infancia de muchos, a empezar a entender todos los matices que tiene Hans Christian Andersen y que ha venido involucrando o que vino involucrando en su creación, ya se me abrió un panorama gigante de lo que es este autor y sobre todo el legado que dejó. Tú, pues bueno, mencionas cosas muy interesantes que en tu punto de vista le dan a Hans Christian Andersen un sello diferencial y eso me parece muy interesante. Mencionas, por ejemplo, que pues esta conjunción entre su faceta de recopilador y su faceta de autor, que me parece interesante que de pronto más adelante hablemos más de eso. También hablabas de la importancia que sus experiencias personales y que su vida tiene a la hora de determinar algunos aspectos en su obra y que esos rasgos le dan un sello diferencial y eso me hace pensar en dos cosas
muy interesantes o en debates muy interesantes. Uno es como esta idea de la supremacía del autor, que es algo muy vigente, especialmente hoy, a comparación de antes, ¿no? De este como cuidado muy celoso de los derechos del autor y de que el autor es el dueño de su obra. Eh, que de pronto es un concepto que está súper arraigado en la manera como leemos hoy en día o como concebimos quién es un autor o qué es un autor, pero tal vez era muy distinto hace 100, 200 años o más. Y me hace pensar también en otro debate interesante, esto que mencionas, y es que los estudios literarios de hoy en día también evitan mucho mezclar el análisis de una obra con el estudio de la vida del autor que produce esa obra, un poco creyendo pues que la obra es una cosa autónoma y que se deben respetar como los límites de esa obra y no mezclarla necesariamente con la vida del autor, cuando necesariamente no tiene que ser así. Muchas veces la obra pues inevitablemente remite a la vida de quien la produce. Entonces me gustaría que pues nos hablaras un poquito como de eso que mencionas, de la relación de la vida de Hans Christian Andersen con sus obras, de cómo hay varias particularidades de su experiencia que para ti le dan un sello distintivo en comparación con otros autores de esa época. Un poco lo que siento que estás diciendo es que crees que aunque Hans Christian Andersen hace parte de una tradición del siglo XIX, pues a la vez también se aparta de esa tradición y es diferente de los casos de otros autores europeos en el siglo XIX. Sí, creo que de hecho va construyendo esa evolución que hemos venido teniendo pues, y que venimos viendo en las obras de literatura infantil. Con la introducción que me hacías, creo que hay un montón de temas también ahí que empiezan a ser súper interesantes, porque sí, efectivamente, yo pues considero que la creación pues no puede ser una visión personal, pero no está, no es un elemento autónomo ni totalmente distante de quien la crea. Creo que muchas de las creaciones, o depende también del proceso y del contexto de la creación y de la necesidad y bajo los términos en los que se genera, pero creo que muchas de las creaciones, y sobre todo en épocas pasadas, pero pues pasa, vienen muy del individuo también, de quien la está creando. Entonces, pues sí, a mí, digamos que esos elementos o esos sellos que se ven en Christian Andersen como autor de literatura infantil y en cómo fue contribuyendo a esa evolución, tiene que ver también con dos elementos. Puede ser la época, que también era una época en la que había espacio de los autores para construir muy desde lo fantasioso en literatura infantil, pero eso viene, pues bueno, estamos hablando de mediados de 1800, entonces hay también digamos, un clima alrededor en lo social que favorece mucho estas construcciones, pero eso se une, creo yo, con el sentido de la literatura infantil, que para ese momento venía teniendo un sentido muy de educación, de transmitir cierta información, y tenía esta otra contraposición de lo fantástico, pero Andersen lo que supo hacer fue justamente tener un equilibrio en donde manejaba un lenguaje complejo para niños, pero intentando sobre todo mostrar lo humano en las obras, es decir, no era esta intención de hacer romántico toda la atmósfera de la literatura infantil y volverla supremamente inocente, sino que Andersen tuvo o fue imprimiendo en esa complejidad del lenguaje también, y creo que por su vida misma, esos elementos que hacían ver el contraste de las historias, de ese contraste humano, justamente eso, de no todo es inocencia, no todo es romanticismo, y empezar a ver
cuáles son esos matices que construyen los personajes y las obras. Entonces creo que él también supo manejar de manera muy acertada en sus obras esto para generar no digo que un antes y un después, porque no creo que haya sido el único o el primero que lo hizo, pero creo que sí empezó a marcar una diferencia en esa época y eso, como todas las evoluciones van siendo un poco borrosas para determinar en qué momentos em, se dieron exactamente, pero creo que eso sí ha contribuido mucho como a esos argumentos que hay hoy en la obra, por ejemplo, de Gorey o de Sendak, que pues atañen más a esos cuentos para niños malos o para niños no tan bien portados. Entonces, creo que Andersen sí tuvo un granito de arena que contribuyó justamente en esa evolución de no em, romantizar tanto esa literatura. Hubo otro elemento que a mí me pareció importante también ahí en Andersen y que a mí me llamó la atención justamente por ser diseñadora industrial y es porque empieza a tener protagonismo en muchos de sus historias los objetos personificados. Entonces, no solo, digamos, como lo que venía pasando antes, que en las fábulas eran los animales que tenían esos rasgos de personalidad y a través de esos elementos, pues de animales que iban transmitiéndole los mensajes a los niños en fábulas o en leyendas. Christian Andersen también empezó a involucrar los objetos y pues, como les mencioné antes, también para mí ver que los objetos como diseñadora industrial empezaban a tener un protagonismo y una relación con el otro distinta, me llamó también mucho la atención. Eso que dices de la personificación ya no de animales me parece súper interesante y pues el público que pueda comprar tu libro y leerlo, la adaptación que haces de La Gran Serpiente de Mar, puede que se lleve también una sorpresa al enterarse de que es una adaptación de un cuento de Hans Christian Andersen del siglo XIX, porque en tu adaptación pues estás hablando de cosas también supremamente modernas, del Internet, ¿no? Esta serpiente acá se vuelve un cable que conecta las comunicaciones entre continentes. Entonces cuéntanos un poco del origen, digamos, de ese texto que tú adaptaste, ¿no? ¿Dónde entra La Gran Serpiente de Mar en la vida de Anderson o en su obra? ¿Cómo encaja y en qué momento aparece? Y de hecho, eso fue de los elementos que más me llamaron la atención, ver que el tema, bueno, primero tiene muchos matices, el cuento original, La Gran Serpiente de Mar, tiene muchos matices y podría tener mil maneras de ser adaptada. O sea, desde esa obra se puede contar, incluso desde ese foco de la divulgación se podría contar de mil formas. Em, pero además encontrar que era un tema tan atemporal, porque pues sí, digamos que obviamente no nos hablaba de Internet, un cuento escrito en 1800, pero sí nos estaba hablando de un elemento de la tecnología que ha venido evolucionando y apoyando y uniéndose con otras tecnologías para tener lo que hoy tenemos, pues que básicamente hoy estamos funcionando gracias a Internet como mundo, que pues creo que incluso yo ni me imaginaba con esta obra pues que iba a tener la trascendencia que tendría Internet en un momento pues como el que estamos viviendo ahora. Pero bueno, digamos que ese proceso de búsqueda tuvo un poco de estos elementos que les he venido mencionando, de ir encontrando que desde lo literario, digamos, me llamaba la atención, pero también hubo muchos elementos personales que me hicieron encontrarme con esa obra. En la vida de Andersen, yo no he tenido la oportunidad, y ese es un pendiente que tengo en la vida, no he tenido la oportunidad de conocer la obra original, es decir, este cuento original de Hans Christian Andersen, el de la serpiente perdón, La gran serpiente de mar.
estoy en la búsqueda todavía. Yo hice la adaptación a partir de una traducción que encontré en español, una traducción libre. Em, y digamos que lo que he podido entender de ese paralelo con la historia de la vida de Andersen es que tuvo que ver tal vez con su relación con Charles Dickens y con esa amistad que empezaron a entablar muy fuerte. Y coincide justamente con las fechas en las que se instalaron esos primeros cables subacuáticos que permitieron la comunicación telegráfica entre Europa y América, que de hecho ese viaje, ese fin del viaje a Londres con la amistad que tuvo con Dickens, coincide con la instalación del cable o la puesta en funcionamiento de un cable que conectaba Londres con Nueva York. Entonces, que todos esos elementos empezaron a abrirme también otro panorama gigante y poder ver cómo de pronto el hecho de justamente ese ejercicio que Andersen hizo de niño de escuchar la cultura popular y no limitarse a contarla y a adaptarla, digamos, sino de tomarla como instrumentos para crear sus propias historias, luego años atrás se ve reflejado en estas obras que son las que poco conocemos del autor y que nos traen cosas que han pasado en la historia, que él vivió a través de sus viajes también, y hoy se vuelven historias que sería muy interesante que también pues pudiéramos conocer. Tú al hacer esta adaptación, pues te estás sumando a esta gran tradición que hemos venido mencionando en esta charla de autores que al mismo tiempo son adaptadores y que un poco entremezclan y desdibujan los límites de una supuesta obra original. Y un poco pues te sumas como a esta gran tradición y labor de textos que acaban por ser como palimpsestos o como capas de textos intertextuales que contienen otros libros que vinieron antes. Cuéntanos un poco entonces sobre ese mundo de las adaptaciones de Hans Christian Andersen, que entiendo no solo se limitan a cuentos o a literatura, sino también a otros tipos de expresiones artísticas. Cuéntanos un poco sobre cómo tu trabajo encaja ya en un universo muchísimo más amplio de otras personas que han venido haciendo lo mismo. Sí, además, porque ahí, digamos que cada foco editorial crea una historia distinta, incluso sobre un mismo texto. Y lo que hablábamos ahora, Hans Christian Andersen es como muy reconocido por ser uno de esos recopiladores, pero tiene más de 200 obras. Dicen que en realidad son muy pocas las que no fueron inéditas y que no crearon, digamos, o que no fueron creadas, más bien adaptadas de esa cultura popular. Pero sí, efectivamente, mucho de lo que nutrió la obra de Andersen, pues fueron historias que estaban alrededor, como podemos ver con esta específica de la gran serpiente marina, pues que son elementos o situaciones que están pasando a nivel histórico en esos momentos de la vida de estos autores y que de alguna manera inspiraron, nutrieron y fueron base. Esas adaptaciones bueno, de esas obras, esas adaptaciones, creo que es las que más resuenan en nosotros son La Sirenita, El Patito Feo, que han tenido no solo obviamente, 1000 adaptaciones en publicaciones, sino también en cine animado, incluso en teatro. El Soldadito de Plomo, La Vendedora de Cerillas, El Ruiseñor, que también ha estado en ópera y en teatro. Entonces, digamos que sí han sido muchísimos esos nuevos matices que han tenido las obras, o esos nuevos focos que han tenido las obras de Andersen y que a la larga han sido 1000 maneras diferentes de contar. Y ahí entra un tema y es que lo mencionaba también al principio, que es no solo la adaptación, sino cómo empieza a haber obras derivadas, que tú lo mencionas
cuando dices que empieza a haber también un universo de obras que tendrán en algún punto una raíz de otra. Entonces, también esas obras derivadas empiezan a constituirse en elementos característicos que empiezan a marcar la infancia de muchos. Hay una publicación que a mí me gusta mucho también de una editorial colombiana que es Lua Books, que es justamente una obra derivada y es un pequeño teatro de sombras, se llama el Teatro del Señor Andersen, si no estoy mal. Y, y justamente es un elemento para jugar al teatro de las sombras con esas obras características de Andersen. Entonces, ahí creo que empieza a haber un montón de elementos que van más allá de la adaptación y que tienen que ver con también que está involucrado o que está mediando entre el autor, el editor y ese ejercicio y el lector, y es esa experiencia que empieza a ver con las obras a través de las decisiones que se van tomando de por dónde decide circularse de alguna manera ese contenido, esa obra. Y ahí en las adaptaciones específicamente, también digamos que es importante ver que de alguna manera esas adaptaciones no tienen un único matiz. Normalmente las que conocemos nosotros de Andersen y que han alimentado digamos, esa infancia de muchas personas, pues son es esa adaptación fantástica de, justamente de Disney, en donde tienen mucho ese tinte de lo romántico de las historias, ¿cierto? Frozen, por ejemplo, es una adaptación de La Reina de las Nieves, que también es un cuento de Hans Christian Andersen, uno de los más adaptados también. Entonces, digamos que esa es una lógica de adaptación, que es esa parte o ese foco fantástico sobre las obras. Pero también empieza a haber una tendencia, y esa fue más como de los años 90, en donde las obras o este tipo de recopilaciones de cuentos de hadas y que venían de cuentos populares empezaron a ser analizadas desde el psicoanálisis para poder entender también cuál era ese elemento humano que estaba escondido dentro de lo fantástico que nos venía vendiendo Disney. Entonces, creo que eso también empieza a constituirse en otro camino de las adaptaciones a partir de una obra. Es cómo puedo empezar a analizar y a entender lo que hay detrás, y eso incluso empieza a ser para un público completamente diferente para el que está planteada esa obra original. Y digamos que con la editorial, ya en particular, o bueno, más allá de la editorial, otro elemento u otra herramienta, o más bien otro foco para las adaptaciones es ese educativo, es cómo las volvemos un elemento que aporte cierto tipo de información. Entonces, creo que yo, por todo lo mencionado anteriormente, partí de ahí, de esa base de qué información nos esconde en esas obras, pero alejado de lo humano para mostrar esos contrastes de lo malo y lo bueno, por ponerlo muy en blanco y negro, pero también alejándome completamente del romanticismo de lo que nos vendieron, y quise entender cuáles son esos contextos que están detrás de esas historias. ¿Cuál era el momento justamente histórico, tecnológico, científico, social que nos estaba o que estaba alrededor de esa obra en ese momento? Creo que eso fue lo que motivó, si no tanto el ejercicio, o bueno, sí, de alguna manera también el ejercicio de edición ya de mi cuento, sí me motivó mucho en la elección de esta obra, porque fue empezar a ver el contexto que está detrás de esa obra y todos los momentos que están alrededor que pues tienen un montón de información. Mira que de ahí yo podría hablar un montón y hacer un cuento solo de cómo funcionan esos cables subacuáticos y ahondar muchísimo en eso,
o puedo empezar a hablar más del momento histórico que estaba alrededor. Entonces, digamos que como adaptaciones y sobre todo obras derivadas, ahí empieza a haber un montón de tela por cortar y un montón de recursos para uno como creador, pues que empiezan a ser muy, muy ricos y le abren a uno un panorama gigante de lo que se podría llegar a construir. Laura, del público nos están preguntando, primero, que dónde podemos conseguir tu libro. Vale, pues me pueden seguir en Octopoda, en Instagram, octopoda.studio. Por ahora lo estoy distribuyendo yo, lo vamos a empezar a distribuir justamente en la Feria del Libro. Pero pues bueno, pronto se retomará ese tema de las distribuciones, pero ahora lo estoy distribuyendo yo, entonces me pueden contactar por Instagram, octopoda.studio. Y, Clara López nos pregunta que si podríamos leer una parte del cuento. No sé si tú lo tengas ahí a la mano y podemos leer de Sí, pronto aquí las está, primeras se los 4 o 5 muestro. páginas. Y Sí. de hecho, se los muestro y de hecho también voy a leer un fragmento muy cortito ahora en algún momento del original para mostrarles justamente esto que estábamos hablando de esa cantidad de material que tienen. Bueno, entonces el libro es este, no sé si ahí lo puedan ver bien, que es Octópoda y la serpiente que persigue su cola. Si quieren ahora más adelante les cuento de dónde viene esta transición de la gran serpiente de mar a este título. Bueno, entonces el libro empieza con este inserto que dice, ¿sabes por qué podemos navegar en Internet? Octópoda y la serpiente que persigue su cola. La luz del sol, bueno, aquí tiene un ex libris que también es un elemento muy particular de esos libros antiguos de poder, de esa intención de marcar el libro y de hacer del libro un elemento pues tan personal como es. Entonces recuperé también eso, o quise insertarlo en ese elemento para que sea muy del lector. La luz del sol entraba al agua, iluminando un mundo con maravillosas criaturas, diminutas, enormes, coloridas o espantosas, que nadaban solas o en cardúmenes de un lado para el otro en el inmenso océano. Cuando más a gusto paseaban bajo las aguas diáfanas, de lo alto y con un estruendo irrumpió algo largo, delgado y pesado que parecía no tener fin. Al caer, produjo desconcierto y agitación. Algunos atortolados siguieron su camino y otros quedaron congelados. Sin embargo, una pequeña con 8 tentáculos empezó a sentir el cosquilleo de la curiosidad. Miró a su alrededor, arriba y abajo, y en las profundidades creyó entrever unos destellos. Parecía ser aquella cosa tendida en el fondo del mar. ¿Qué será? Preguntó la pequeña mientras emprendió hacia el fondo del mar. Pasaban peces de mil formas y colores. Medusas semejantes a flores semitransparentes se dejaban arrastrar por la corriente. Aquí, bueno, digamos, creo que esto no lo hemos dicho, pero la adaptación está hecha para niños de 4 a 6 años. Entonces también tiene elementos con los que buscaba guiarlos por una historia para poder responder esa pregunta inicial, pero manteniendo mucho de la narrativa y de esos textos poéticos que caracterizaban también tanto a Andersen en las descripciones de los personajes o de esos contextos pues, que rodeaban las historias. Y tiene estos elementos para lectura acompañada y lectura en voz alta y también justamente esa experiencia del niño a medida de la lectura ir pudiendo indagar sobre de qué se trata. Las sardinas circulaban en grandes bancos brillantes y vistosas, seguidas de anchoas, ballenas, tiburones y calamares que avanzaban confundidos. Algas, corales y esponjas se movían descontrolados. Todos murmuraban desconcertados, pero con curiosidad y valentía avanzaba la pequeña hacia las profundidades, sorprendida por el mundo descubierto.
tanto que no había notado ni la oscuridad ni el ruido que la rodeaba. Los destellos se hicieron cada vez más brillantes como un par de ojos. Se encontró de repente con el gran extraño, cuyo fin se perdía en el horizonte. Estuvo pensativa un rato, mirando cómo aún temblaba por la caída. Y aquí están esos destellos del ser misterioso. Ujú. Alejandra Pérez, que nos está viendo, pregunta, ¿qué consejos nos darías desde tu experiencia con Andersen para escribir adaptaciones? Y quizá podamos aprovechar esa pregunta para que nos cuentes un poco más en detalle cómo La Gran Serpiente de Mar acaba convirtiéndose en Octópoda y la serpiente que persigue su cola. Vale, hola Alejandra, claro que sí. Bueno, el proceso, digamos que tuve yo, a veces uno no sabe por dónde empezar, ¿cierto? Puede que tenga un texto o puede que tenga una idea de cómo hacer el proyecto o puede que tenga también un grupo de personas con las que se quiere hacer el proyecto y creo que lo primero es ver qué recursos hay, qué se tiene. En ese sentido, como les decía, esta era una idea que yo venía madurando desde hace 6, 7 años, que le di un pequeño impulso, pero luego en distintos momentos de la vida la iba retomando y la abandonaba, la iba retomando y la abandonaba, y creo que respecto a eso que les menciono de los recursos, parte de lo que fue como la chispa que ya detonó el sacar el proyecto seriamente fue justamente el equipo. Sí venía con una idea, la venía pensando, pero encontré este espacio de producción editorial de Volcán Ediciones y eso ya constituyó un espacio para poderle dar cabida a la obra. Y además empezar a encontrar qué hago yo, qué me gusta hacer dentro de la obra, qué procesos asumo y qué procesos puedo delegar y a quién. Y pues bueno, esta es una editorial autogestionada, entonces yo efectivamente recurrí a un equipo conocido que fueron pues también esos coeditores que fueron Mateo Darde y Paola Darde, que apoyaron mucho de ese proceso de definir, de ver los matices que tiene la historia. Y pues bueno, después sí fueron decisiones personales las que me llevaron a darle el curso que tuvo. Pero creo que fue, partiendo es ese elemento, el equipo con el que se cuenta. Luego, empezar a ver cuál es ese sentido que se le quiere dar respecto al público. Entonces, teniendo en cuenta esas necesidades del público, ese conocimiento del público y lo que queremos llevarle como experiencia, pues es ahí importante empezar a entender y conocer muy en detalle la obra. Creo que esas dos van muy en paralelo y es este ejercicio que yo hice 7 años atrás, previo de conocer ese contexto de la obra que había escogido, pues ya me había llenado a mí de un montón de razones para entender por qué quería contarlo. Y tenía muchas ideas de qué podría contar a través de eso. Entonces creo que ese ejercicio de justamente de ver el sinnúmero de posibilidades que puede tener una obra para ser adaptada, en contraposición con, o más bien relacionada, no en contraposición, sino relacionada con el público lector y con la experiencia que se le quiere dejar a ese público, pues justamente tiene que ver con eso, porque de ahí empieza no solo el curso de la historia, sino también el diseño de muchos de esos elementos, como les mostraba, de los insertos, de cómo selecciono qué partes del texto y definir también si es una adaptación completamente libre o si tomo la obra y lo que hago es una ilustración o un ejercicio de ilustración a partir de ciertas partes del texto. Entonces, los caminos pueden ser muchos, pero creo que la relación entre el origen de la obra, las razones de la obra y conocerla muy bien, y conocer al público y cuál es la experiencia que uno como editor quiere entregarle, ayudan mucho a definir cuál es ese camino. A mí también, digamos que hubo unos elementos personales que de
alguna manera definieron también esas decisiones editoriales. Por un lado tenía que ver, bueno, el público al que me quise dirigir, em, que digamos que para mí siempre ha sido desde que empecé en este mundo editorial, en lo empírico y luego ya estudiando, ha sido un público al que yo quería centrar muchas de mis acciones, pero también un momento personal. Entonces, de esa cantidad de posibilidades que tenía o que tiene este cuento, pues para mí el momento de vida que estaba viviendo luego de llegar de un viaje un poco sabático, también tenía que ver como con la determinación y con ese sentido de entender cuál es el llamado que tiene uno adentro para realizar sus proyectos personales y como para darse la libertad de hacer eso que lo está a uno todo el tiempo llamando. Y pues en el prólogo del texto, ese es el sentido, básicamente, es un homenaje. Este curso que tomó la historia de Andersen es un homenaje a esos viajes que lo conectan a uno con otras culturas, que también viene mucho del sentido de vida que tuvo Andersen, porque también recopiló pues muchos de las historias de sus viajes, pero también con esa necesidad que ya tenía en ese momento de la vida de decir, me voy a poner seria con mi proyecto editorial y voy a sacarlo desde acá. Y pues justamente por ser esa primera obra, modifiqué los personajes, y pues Octópoda es justamente el nombre de la editorial y la puse como protagonista en el descubrimiento de lo que hoy este primer libro abre pues a la editorial como camino de producción y pues bueno, ya veremos qué más viene. Pero digamos que esas decisiones personales también incidieron mucho en el curso que tomó la historia hoy, y pues creo que eso es posible también en estos proyectos independientes y autogestionados. Otra persona del público, Jack, pregunta, buenas tardes, profesora Laura. ¿Se han realizado talleres con niños en Dinamarca o acá en Colombia para construir cuentos a partir de los cuentos de Andersen u otras experiencias en el quehacer teatral? Bueno, teatral no, yo soy docente. Hola Jack, muchas gracias. Yo soy docente universitaria, sobre todo, gran parte de mi experiencia es en docencia universitaria. Em, pero la cercanía que he tenido con niños se ha sido en talleres aquí en Colombia, más uno a uno, talleres más personalizados, en construcción, pero no desde lo literario, pues porque mi formación no es literaria, sino más desde el entendimiento del libro como un objeto y las posibilidades de narración que tiene un libro. Entonces, esa construcción de los libros y que los niños entiendan que el libro es la historia, pero que la historia y el texto tienen muchas maneras de ser expresada a través de las partes de un libro. Digamos que en eso yo sí soy muy análoga, justamente porque creo que los libros en físico tienen esas posibilidades de contar algo en el lomo, de contar algo con insertos, de contar algo que digamos que en lo digital se da desde los hipervínculos y también es posible, pero creo que el libro como objeto da unas posibilidades muy interesantes partiendo del texto y de encontrar esas otras posibilidades de traducir ese texto y de convertirlo en otras formas y en otros elementos dentro del mismo objeto o con los componentes que son esa narración gráfica o en fin. Entonces, sí ha sido y ha sido más uno a uno aquí en Colombia, en Dinamarca no, ojalá pueda ir. Cuéntanos qué puede esperar el público más adelante de Octópoda. ¿Qué proyectos tienes en mente cocinándose? Bueno, como te mencionaba, ahora mi interés siempre ha sido esas historias que hacen las ciudades, y en este momento también de vida tengo un interés muy grande por conocer qué es lo que empieza a formar la identidad de uno como persona, pero que lo moldea la ciudad que
uno habita o las ciudades que ha podido habitar. En ese sentido, pues sí hay muchos proyectos en mente. El ritmo de la editorial, pues es un proyecto, como les he mencionado, autogestionado, un proyecto paralelo a mi vida profesional. El ritmo es bastante orgánico, por decirlo de alguna manera. Entonces, en realidad, mi gusto de exploración está centrado en ese tema de cómo las ciudades que se van habitando empiezan a construir esa identidad y me parecería súper bonito poder llevarle estos elementos a los niños también en historias. Mi foco sí creo que va a seguir siendo explorar el mundo de la divulgación, que como les decía, también hay un debate muy grande entre qué empieza a ser divulgación de arte, de ciencia, de tecnología y qué no. Pero estoy también, digamos que en esa exploración. Y pues para niños, sobre todo primera infancia, es como lo que vendrá. Algunas personas del público están preguntando la posibilidad de proyectos de traducción. Cecilia Sarmiento pregunta, ¿el libro estará disponible en inglés? Jack dice, ¿qué poético y didáctico se podrá conseguir en los países escandinavos? Bueno, Cecilia, espero poder hacer traducciones. Por el momento no lo tengo planeado. Creo que también este momento que estamos viviendo nos tomó a todos muy por sorpresa en el curso pues de la producción editorial y de lo que puede venirse. Pero sí, efectivamente, justamente también por la acogida que ha tenido la obra desde este ejercicio con la embajada y en ese objetivo de poder mostrar una obra diferente de Christian Andersen, sí he tenido digamos, la intención y me está creciendo cada vez más la idea de poderlo tener en otros idiomas y especialmente en danés, que además ha sido también algo que ha sido un reto para mí de poder tener cercanía con este idioma. Entonces sí me gustaría poderlo llevar. De momento inmediato, ¿no? Pero sí es un proyecto, entonces si nos siguen podrán saber qué va pasando con el libro. La pregunta de Jack, ¿me la puedes recordar, por favor, Nicolás? Era si se podrá conseguir en países escandinavos también. Entonces creo que ahí pues la respondiste. Espero, sí. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero a ti, Laura, muchísimas gracias por este espacio, por compartir tu trabajo con nosotros y sobre todo por mostrarnos pues cómo una autora en Colombia en el siglo XXI puede y pues incluso inevitablemente estar ligada a un autor en el otro lado del mundo de hace más de 100 años como Hans Christian Andersen y pues por demostrar al fin y al cabo que este mundo es uno, que es redondo y que puede resultar ser muy fecundo cuando una cultura se encuentra con otra. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias al público y te paso la palabra a ti y luego a nuestra compañera Carla de la Embajada de Dinamarca para despedirnos. Vale, gracias, Nicolás. Pues bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Nos pueden ir siguiendo, ahí les iré publicando ahorita tenemos distribución local, pues Colombia únicamente, pero ahí irán sabiendo todo lo que vaya pasando. A la Embajada, a la Cámara Colombiana del Libro, a Corferias, a Filbo. Muchas gracias nuevamente por abrir este espacio y por la generosidad también pues, que han tenido para este proyecto y poder hacer que llegue a quien buscamos que llegue. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos entonces al final de este evento. A Nicolás y a Laura, muchas gracias por hacer parte de esta experiencia nórdica. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron desde sus casas. Un agradecimiento especial a la Filbo, a la Cámara Colombiana del Libro y a Corferias por permitirnos estar aquí. Recuerden que todavía pueden encontrar en las redes de Filbo los videos de las conferencias y los talleres que ya pasaron y los invito a visitar la página web de los países nórdicos www.thinknordic.org, donde podrán conocer más de los 5 países nórdicos y las actividades que hemos venido planeando, en las que por supuesto esperamos su participación. Los invitamos a pensar nórdico y a seguir conectados con la programación que la Filbo estará llevando a sus casas hasta el 5 de mayo.
Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Listo, ya estamos fuera del aire. Uy, este salió súper, wow. Gracias. Estuvo fantástico, Laura, fantástico, fantástico. Qué charla tan Me alegra que interesante. les haya gustado. Me alegra Muy mucho. chévere. Muy chévere. Muchísimas gracias de verdad por preparar todo esto. No, como les he dicho siempre, muchas gracias a ustedes. Pues le han abierto las puertas desde el primer momento al proyecto y eso para mí ha sido supremamente gratificante. Muchas gracias. Bueno, no, pues seguiremos en contacto a ver qué sale más adelante. ¿Listo? Vale, perfecto. Muchas gracias, Carla, Olga, Nicolás, Besito, Catalina. abracito Que y estén nos bien. estamos viendo. Bueno, un Listo, abrazo chao. grande, Laura. Nicolás, chao, Carla, chao. Olga, chao, chao. Chao. Chao, Cata. ¿Aló? No, me iba a despedir de Cata, pero creo que ya se salió.